Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Espero que estén muy bien de acuerdo al sitio geográfico donde estén actualmente viéndonos. Que estén iniciando una excelente semana. Mi nombre es Eduardo Figueroa. Para los que me conocen, para los que no me conocen y para los que me conocen, un fuerte abrazo. Bienvenidos a Consentido Crítico. El día de hoy con un gran amigo de la casa, amigo de varias casas también, de varias plataformas, un extraordinario colaborador y también pues compañero en todas estas lides de lucha, que es Negar Granado, abogado, bueno, especialista, litigante, pero especialista en muchas otras áreas del derecho, pero también de la política, y actualmente reside en Estados Unidos, y lo invité a que nos diera una actualización acerca de lo que ha venido ocurriendo con el TPS y algunas querellas que había. No quisiera adelantar, pero bueno, Negar, muy buen día, ¿cómo estás? Para mí un placer acompañarte, Eduardo. Saludos en cualquier espacio geográfico donde nos encontremos, mañanas, tardes o noches. Y coño, que gracias por este espacio y por permitir ser voz de los venezolanos desde aquí del sur de la Florida. No, chamo, yo dije con Alejandro, después de ver el poder y la influencia que tú tienes en las compañías, en los regimientos del chat de Alejandro en Marcano en Vivo, yo dije, yo tengo que estar de buenas con Negar, no puedo estar de malas. No, eso no es así. Eso no es así. No, no, no. Bueno, definitivamente tú eres una persona muy atinada y el título, el nombre de tu espacio con sentido crítico hay que tenerlo. O sea, Sí, claro, claro. el simple hecho que tú entres a leer y a opinar de algo, tú tienes que ser crítico primero de lo que se está opinando y segundo, hacer una autocrítica. Hasta dónde tú realmente pudieras estar atinado o no en hacer una exposición. Y en base a eso, bueno, hay temas donde yo no opino, hay otros en los cuales opino porque tengo la cualidad suficiente para poder opinar. Sí, pero porque esto creo que nunca te lo he dicho, Negar, pero una de las cosas que a mí, desde que te empecé a ver, que no te conocía, que te veía en las entrevistas con Alejandro, a mí lo que me gustaba era que, ajá, tú como jurista manejas muy bien el tema de las leyes, ahora estás en Estados Unidos y obviamente te has preocupado por mantenerte, digamos, a la par de lo que es la legislación de Estados Unidos, pero además de eso también te atreves a, dicen aquí en España, pisar otros jardines, porque bueno, ¿por qué no? Además que tú también has de alguna manera hecho política en Venezuela, porque creo que el derecho en Venezuela, sobre todo en las épocas que tú estuviste ejerciendo, hacerlo sin ignorando la política, no tanto es que era irresponsable, sino que era imposible. Entonces a mí me gusta porque no eres de esos que dicen, no, 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 yo nada más pregúntame a mí solo por la constitución, por las leyes, porque no quiero opinar sobre el aumento del pan. No, es que eso también repercute. Entonces eso es una de las cosas que a mí me agrada de poder hablar contigo, Neger, Gracias. que pisas otros jardines. Gracias, gracias. Y ojo, en el momento que tú te conviertes en ciudadano, tienes que entrar en todo y cada uno de los aspectos de la vida del ciudadano. O sea, la vida del ciudadano se marca dentro de una sociedad, en tus relaciones y tus vínculos con la sociedad, pero también tiene un impacto desde el punto de vista económico, cómo tú vendes o cómo tú te vendes o cómo tú percibes o cómo tú recibes lo que haces de tu actividad económica y cómo tú influyes desde el punto de vista de la política, porque definitivamente eso es parte de ser ciudadano. Entonces, si vamos a hablar del aumento del pan, tenemos por qué hablar porque yo consumo pan. ¿Ok? Exactamente. Hay un escritor, no recuerdo quién, en una vez lo leí, decía, realmente el inicio de la Revolución Francesa fue por 7 mujeres que estaban molestas reclamando por el aumento del pan, y de ahí se desató la Revolución Francesa. Hay algunas personas que le darán fuerza, otras que lo desecharán, pero bien pudo ser por ahí. Bueno, pero Negar, entrando en materia. Ay, mira, que no he saludado a las personas que siempre están con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los suscriptores de Consentido Crítico que me acompañan, que están en el chat, que comentan, que le dan like. Como siempre, todas las semanas tengo extraordinarias sorpresas en cuanto no solo a que me retan intelectualmente a irme actualizando e ir aprendiendo otras cosas para profundizarlo, sino por el apoyo. Así que este programa es muy especial y va dedicado a todas esas personas que siempre se conectan de primero, a Yolver, a Magali, a Noelí, bueno, a Carlos, a José, a tantas personas que siempre están allí, a Daniel Lee, a muchísimas personas que están siempre continuamente acompañándonos, a Douglas. Sería irresponsable no nombrarlos a todos, así que no me voy a atrever a irme uno por uno porque son bastantes. Ok, Negar, háblanos de lo que está ocurriendo con el TPS. ¿Qué es lo que está on top en Estados Unidos acerca del TPS? Claro, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que el estatus de protección temporal es un estatus por medio del cual
el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Nacional, le brinda una protección temporal para que se mantengan determinados ciudadanos que estaban en los Estados Unidos y que se designa a su país como del estatus de protección temporal ante dos situaciones puntuales. La primera de ellas, por una catástrofe natural que hay en ese país o por una conmoción social. El estatus de protección temporal funciona para proteger a los ciudadanos que ya están en los Estados Unidos, no para que los ciudadanos vengan con un TPS. No es una forma de venir. La única forma de venir legalmente a los Estados Unidos es a través de un proceso de visas. Las visas están previstas en la ley de inmigración, se dividen en dos grupos: visas del no inmigrante para venir por un tiempo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado y una vez concluido regresar a nuestro país de residencia, y las visas de inmigrante, que son las visas que nos permiten tomar este país como nuestro país de residencia y hacernos residente permanente y posterior ciudadanos americanos. Ahora bien, en el caso de Venezuela específicamente, se designó a Venezuela para el estatus de protección temporal en el año 2021. Para el día 9 de marzo del año 2021, el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario de Seguridad Nacional de ese periodo, el secretario Alex Mayorga, consideró oportuno y pertinente designar a Venezuela para el estatus de protección temporal y brindarle esa protección temporal a los venezolanos que estuvieran antes del 9 de marzo del año 2021 y continuaran estando después del 3 de marzo, el 9 de marzo del año 2021 en los Estados Unidos. Ese estatus de protección temporal lleva un marco referencial, se hace un análisis de cuáles son las situaciones por las cuales se le otorga el estatus de protección temporal a los venezolanos. Y lo primero que toman en consideración es que, si bien es cierto, no existe una catástrofe natural, tampoco existe una conmoción social. Lamentablemente, existe una situación humanitaria que lleva a entender que Venezuela está en una crisis humanitaria y hace que los venezolanos que están en los Estados Unidos no tengan la manera de regresar de manera segura a Venezuela. Por consiguiente, pudieran quedarse con ese estatus de protección temporal que los protege contra la remoción o la deportación. Segundo, que les permite un permiso de trabajo y que les permite estar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de 18 meses. Entendiendo esto, los venezolanos que fueron elegibles al estatus de protección temporal, uno de los elementos o de los criterios de elegibilidad era ser venezolano o ser residente de Venezuela cuya última residencia habitual haya sido Venezuela, estar en los Estados Unidos antes de marzo 9 del año 2021 y continuar estando en los Estados Unidos después de marzo 9 del año 2021, no tener antecedentes criminales, no haber sido condenado por un misdemeanor o dos felonías, y adicional a eso no tener requerimiento por parte de la justicia internacional. Si las personas cumplían con estos requisitos, eran elegibles al TPS y se le otorgaba ese estatus de protección temporal. Ese TPS fue reinscrito, se le ordenó nuevamente, se redesignó nuevamente al estatus de protección temporal a Venezuela para el año 2021. Si hacemos un timeline para que entendamos, los elegidos o las personas que calificaban al TPS del año 2021, ese TPS se vencía en septiembre 9 del año 2022. ¿Por qué? Porque era por un periodo de 18 meses. Para el día 9 de septiembre se redesigna a Venezuela a el TPS, se ordena la reinscripción de ese TPS que iba a tener vigencia desde el 9 de septiembre del año 2022 hasta marzo 10 del año 2024. Y en marzo 10 del 2024 se ordena la reinscripción de ese TPS para los beneficiarios de ese TPS que se vence en septiembre 10 del 2025. Eso es con respecto al TPS del año 2021. Para el año 2023, el secretario de Seguridad Nacional considera que Venezuela debe ser redesignada al estatus de protección temporal, producto de la crisis humanitaria que se sigue viviendo en Venezuela, que no se ha solventado, y adicional a eso, por la cantidad de migrantes que estaban llegando por la frontera. Adicional al TPS, se le otorgó a Venezuela un programa especial que se llamó Paro Humanitario, para que todo aquel venezolano que estuviera en Venezuela y que pudiera ser patrocinado por un familiar, amigo o hasta por una empresa
de los Estados Unidos pudiera venir con este proceso de patrocinio a través del paro humanitario y estar legalmente en los Estados Unidos por 2 años con un permiso de trabajo que le permitiera trabajar legalmente. Este programa del parol se abrió para los venezolanos en octubre del año 2022, lo que significa que muchos de los que llegaron en octubre y hasta antes del 31 de julio del año 2023, día en que se redesigna a Venezuela para el TPS del año 2023, fueron elegibles al estatus de protección temporal del año 2023. En ese momento el secretario de Seguridad Nacional ordena o redesigna a Venezuela para el estatus de protección temporal para que fuesen protegidos por 16 meses. ¿Qué significa eso? Que Venezuela al día de hoy tiene 2 designaciones de TPS, una del año 2021 y una del año 2023. La del 2021 se vence en septiembre 10 del año 2025, con las debidas reinscripciones que se han dado, y con respecto a los TPS del año 2023, se designó Venezuela para que las personas estuvieran cubiertas desde el 31 de julio del año 2023, con un vencimiento el 2 de abril del año 2025. Eso trae como consecuencia que las personas que estaban bajo ese estatus de protección temporal del año 2023 vieran su estatus perdido cuando la secretaria de Seguridad Nacional de la administración del presidente Trump, Kristi Noem, ordenó o consideró el día 3 de febrero del año 2025 revocar o quitarle la designación del estatus de protección temporal a los venezolanos. Eso trajo como consecuencia que se presentara una demanda contra esa orden ejecutiva ante los tribunales federales. Ese tribunal federal que conoció fue un tribunal federal de San Diego, California, que está reentrado actualmente por el juez Edward Chain, y ese juez, ante un proceso valorativo de la demanda, ante la notificación del gobierno de que se había presentado una demanda en contra de su orden ejecutiva, dictó unas medidas de suspensión temporal de los efectos de esa orden ejecutiva. Eso trajo como consecuencia que se presentara un litigio judicial. En ese litigio judicial, al juez oír a las partes y ordenar la suspensión temporal de esos efectos de esa orden ejecutiva, la administración, el gobierno, consideró que se violaban derechos, que el único que tenía derecho a otorgar el TPS y a revocarlo efectivamente era la Secretaría de Seguridad Nacional, y presentó una apelación, una moción de urgencia que fue conocida por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, que es el Noveno Circuito de California, en Pasadena, y al día de hoy, el día viernes, conocimos de que esa Corte de Apelaciones dictó una decisión por medio del cual le da la jurisdicción al juez Chen, al juez Edward Chen, de conocer de la demanda por el estatus de protección temporal. Esto lo digo de manera muy rápida, muy llana, porque si nos ponemos a entrar en intrínculis como que el 17 de enero del año 2025 el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ordenó la reinscripción de ambos TPS, el año 2021 y la del año 2023, con la finalidad de que se unificaran uno solo, porque se debió de vencer el 2 de octubre del año 2026, y que la secretaria de Seguridad Nacional actual consideró de que ese secretario que iba saliendo estaba incurriendo en atribuciones que no le eran inherentes a él. Y adicional a eso, el juez Chen, al dictar las medidas de suspensión parcial de la orden ejecutiva que revocaba el TPS para los venezolanos del año 2023, dejó vivo la orden ejecutiva del secretario Mayorkas, trae como consecuencia de que tanto los beneficiarios del 2021 como del 2023 pudieran reinscribirse, proceso de reinscripción que se vence el 10 de septiembre del año 2025, y que de alguna otra forma nos trae hoy en día a esta conversación que tenemos hoy en día, Eduardo.
Sí, chamo, rolo de resumen. Aquí yo estoy viendo en un medio de hecho hice cuando estaba viendo hacia abajo, que a veces estoy contigo allí, pero estoy viendo hacia abajo es porque estoy montando algunas imágenes para que se vean. Voy a leer un párrafo acá de un medio español que se llama El País y dice acá, escribió Luis Pablo Beauregard. Aún hay esperanza para 600.000 venezolanos en Estados Unidos. El noveno circuito de apelaciones, lo que estabas explicando, ha frenado este viernes de manera momentánea el fin del estatus de protección, que evita la deportación de inmigrantes recientemente arribados al país. El programa se ha convertido en uno de los objetivos a eliminar por la administración Trump dentro de la profunda reforma que el republicano está haciendo. No voy a ahondar más en el tema. Ahora bien, Negar, bueno, de acuerdo a tu visión también, no solo como jurista o como abogado, además ejerciendo allá en los Estados Unidos, sino también, bueno, como ciudadano y como persona que está, o como constante analista político de la situación. ¿Esto lo pueden frenar? ¿Crees que esto Trump empiece como eh, digamos, en una pelea frontal contra estos jueces? ¿Le puede pasar por encima más o menos cuál es tu apreciación de esto? Mira, definitivamente estamos en un país democrático donde hay independencia de poderes, donde no puede haber inmiscuidad o no puede haber inherencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Ambos poderes son independientes, pero la única forma de ordenar la actuación del Estado es a través de las acciones judiciales. O sea, la única forma de que se ordene cualquier regulación que violara derechos de los ciudadanos por parte de la administración es a través de las demandas que se presentan en las Cortes Federales. Eso no lo dice Negar Granado, eso es un tema básico de derecho. Sin embargo, quiero aclarar lo que acabas de leer, Eduardo. ¿Por qué quiero aclararlo? Porque definitivamente la Corte de Apelaciones no le bloqueó ni le frenó el intento que tiene la administración por revocar el estatus de protección temporal de los venezolanos. Así lo hizo con los nicaragüenses, los hondureños y los nepalíes. También lo pretende hacer contra los haitianos. Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue decirle al juez Chen, usted tiene competencia, usted tiene jurisdicción para que conozca el fondo de la demanda que se le presentó. ¿Eso qué significa, Eduardo? Que el juez, en su rango de competencia, uno de los rangos es la jurisdicción sobre las demandas desde el punto de vista federal que se presentan contra órdenes ejecutivas. Y la competencia se la da la jurisdicción porque la Corte de Apelaciones, en la demanda que presenta el gobierno, lo primero que ataca es la jurisdicción del juez. Dice, ese juez no tiene competencia para conocer porque no tiene jurisdicción sobre el caso. La Corte de Apelaciones resuelve esa demanda, esa moción de urgencia del gobierno diciendo, señor juez Chen, usted tiene jurisdicción. Hoy en día hay que esperar la decisión del juez Chen. Lo único que hizo la Corte de Apelaciones fue decirle al juez Chen, usted tiene jurisdicción. Sin embargo, los indicios que llevó adelante el juez Chen al momento de dictar la medida que suspende momentáneamente los efectos de la orden ejecutiva, nos da a entender de que su decisión al fondo pudiera ser muy favorable a los venezolanos. Y cuando digo de que pudiera ser muy favorable, no quiero pecar creyendo que esa decisión el día de mañana no sea favorable y el juez Chen terminó decidiendo de acuerdo a su sana crítica. Ojo, hay que entender de que los jueces tienen un libre albedrío, tienen una sana crítica y en base a eso toman una decisión. Sin embargo, todo indica que el juez Chen está muy proclive a que se le continúe el estatus de protección temporal para los venezolanos, tanto por el TPS del 2023 como los del TPS del 2021. Sin embargo, contrastantemente, existe una situación real que no podemos perder de vista, y es que al día de hoy han sido deportados de los Estados Unidos más de 13.000 venezolanos que han llegado a Venezuela sin ningún problema. Ese programa Devuelve a la Patria que ha llevado adelante el régimen de Venezuela en colaboración con el programa de deportación o autodeportación o salida voluntaria que ha llevado adelante la administración del presidente Trump, ya ha logrado que lleguen a suelo venezolano
más de 12.600 venezolanos Que no que es no, poca cosa. que no presentan ningún problema. Entonces, eso contrasta con la realidad de por qué yo tengo que brindarle protección a 600.000 cuando Claro, administración, cuando hablo de yo, hablo del Estado, el de los Estado. Estados Unidos, he deportado a casi 300.000, a casi 13.000 y están en Venezuela sin ningún problema, ¿no? Claro, no los han picado en pedazos. Yo entiendo eso. De hecho, en Luxemburgo, Negar, no sé si habías terminado, pero bueno, conecto acá un poco con. En Luxemburgo hace como 3 años empezaron a negar, creo que en Islandia también ha ocurrido, que empezaron a negar asilos y tal, porque dijeron no, la cosa. Eso fue cuando coincidió con el discurso este estúpido de Venezuela se arregló. Y bueno, verídicamente acá hubo algunos países, Holanda también, Bélgica, creo que cerró un poco también sus puertas con el tema de la amplitud que tenían con los venezolanos hasta el momento y esperamos que siga así. España sí se ha mantenido bastante abierta con el tema. Negar, también quería que me dijera, porque lo estuvimos hablando antes, y yo también lo censo por algunas amistades que están en Estados Unidos que me dicen, Eduardo, tengo muchos conocidos que en este momento están ilegales, es decir, no tienen ni porque se le venció la figura, cualquiera que sea que tuvieran, y están esperando a ver qué pasa. Y hay otros que me dicen, hay mucha gente que se está yendo para España, que se está yendo para otros países. De acuerdo a tu apreciación, Negar, si ves un movimiento, si ves un flujo, hablemos de venezolanos, para no meternos con otras nacionalidades, de venezolanos que sobre la base de esta inestabilidad o no inestabilidad dentro de estas situaciones un poco que no dan calma, por decirlo de alguna manera, si ves que hay un flujo de venezolanos abandonando Estados Unidos, que ya estaban establecidos allá. Sí, sí hay, y tenemos que ser conscientes de algo. El presidente Trump ha llevado adelante una política de todo lo magnánimo y magnífico de su gobierno. O sea, él creó una ley que se llama The One Beautiful Bill. O sea, la más bella de las leyes que se ha creado. Y en su campaña presidencial decía que iba a llevar adelante el proceso de deportación más grande que había visto la historia de los Estados Unidos. O sea, todo es magnífico, está magnificado. Sin embargo, yo llegué a los Estados Unidos con la administración del presidente Barack Obama y al día de hoy Barack Obama ha sido el presidente que más deportados ha hecho en la historia de los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora bien, debemos entender también un poco lo que es el presidente Donald Trump. Es un empresario que maneja la publicidad, es un empresario que se ha hecho de la publicidad, porque Donald Trump sale de la publicidad por ser Donald Trump. Y la publicidad le ha dado los efectos que le ha esperado. ¿Okay? Esa publicidad de las deportaciones, del cierre de fronteras, del endurecimiento de la migración, que no quiero más inmigrantes, que solo voy a aceptar los inmigrantes que son calificados, ha traído como consecuencia que haya persuasión. Todo aquel que está ilegal en los Estados Unidos, si no tiene legalidad, está buscando irse de manera voluntaria antes de que lo deporten. Y disuasión, porque ha bajado a niveles históricos los cruces fronterizos para Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que la publicidad le ha sido efectiva al presidente Trump. Esa publicidad ha sido captada por los que están aquí en los Estados Unidos, quienes de manera, quienes han podido entrar de manera legal bajo el programa del paro humanitario y por eso lo tocaba. Se quedaron sin estatus migratorio porque le revocaron su estatus migratorio, porque le revocaron el permiso de trabajo. Entraron a lo mejor en el programa del TPS del año 2023 porque eran elegibles al TPS del año 2023 y ante la incertidumbre de que yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé si el TPS me lo van a renovar o no lo van a renovar con todo y la decisión de la Corte de Apelaciones del día viernes. Son personas que pudieran sentirse inestables, son personas que pudieran sentirse rechazados por el mismo gobierno y están accediendo a procesos de salidas voluntarias para irse a otro país que de alguna otra forma le pudiera poner el proceso migratorio un poco más fácil. ¿Qué es lo que pasa actualmente en los Estados Unidos? Que la administración del presidente Trump lo que pretende es limpiar de esta migración desordenada que se dio después de la pandemia del año 2021 al año 2025. Fueron 4 años donde hubo un ingreso desordenado, muchas personas no se sometieron a una inspección, eso permitió
que las fronteras permearan y entraran bandas criminales como el Tren de Aragua, a pesar de que el régimen de Venezuela dice que es un mito, que el Tren de Aragua se creó y está en los Estados Unidos. Hoy en día tenemos que reconocer que esa tacha, esa marca oscura que tenemos los venezolanos, producto del Tren de Aragua, es real. Aquí hay personas que han sido detenidas cometiendo crímenes atroces y abominables y que estaban vinculados con el Tren de Aragua. Lo primero que hizo el presidente fue cerrar la frontera, y el endurecimiento de esos procesos migratorios ha traído de que muchos pretendan irse o se terminen de ir. Yo tengo clientes que me han dicho, necesito dejar un poder porque me voy a España. Coño, pero espérate, ¿qué pasó? No, nadie te está persiguiendo, ya tú no eres objeto de la deportación expresa porque tienes más de 2 años, tienes un caso en administrativo de asilo, ¿no? Pero yo no me siento seguro, yo no quiero terminar deportado como se aparece en los medios de comunicación, yo me voy de los Estados Unidos. Y es una realidad. Sí, es que eso es una de las cosas también que yo me he dado cuenta. Ojo, es que es difícil de explicar, porque por lo menos tengo personas que tienen, bueno, 10 años también en Estados Unidos. De hecho, hay un conocido, un capitán de la aviación, que tiene, si no me equivoco, 14 años en Estados Unidos. No me preguntes por qué no había regularizado de alguna manera su residencia, y ahora fue para una audiencia y lo dejaron detenido. Lo mandaron a algo que creo que le están llamando eh, alligators, Alcatraz Aligueros Alligator. Alcatraz. Aligueros Alcatraz. Ellos nada más que supuestamente están en medio de un pantano, y yo digo, coño, hay que tener, definitivamente hay que tener cuidado. Entonces ahí viene el factor disuasivo que tú has dicho, y también la gente, y persuasivo, donde la gente dice, mira, yo tendré casa aquí, tendré años acá, pero yo necesito tranquilidad y me voy a otro lado hasta que, bueno, hasta que se mejore la cosa, o definitivamente, bueno, me abro nuevamente a la aventura de la migración. Por eso, bueno, Negar, aprovechar también, bueno, que ofrezcas tus servicios de asesoría legal a la gente, que no se desespere, obviamente primero que se asesore con un abogado, tanto los que están como los que pudiesen estar por entrar a Estados Unidos, porque es imposible decir que sí ha disminuido la cantidad o el flujo de personas que va para los Estados Unidos, pero también es cierto que siguen entrando y siguen iniciando procesos de refugio. ¿Qué le dirías tú a ese tipo de personas, tanto al que está como al que quiere ir para allá? Fíjate, muy buena la pregunta, Eduardo, porque lo primero que uno tiene que ser es muy responsable en cuanto a que cada caso es distinto. O sea, no se deje guiar porque a mi amigo le salió bien diciendo esto o diciendo lo otro. O sea, si usted tiene un buen caso de asilo porque fue objeto de persecución, y la persecución se dio porque usted dio una opinión política, porque pertenecía a un grupo social determinado, grupo social particular, o porque fue objeto de tortura en Venezuela, usted tiene grandes posibilidades de ganar un caso de asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, si usted no tiene un caso fuerte, si usted no tiene un caso que le... Perdón, oh, Tranquilo. perdón, Eduardo. Si usted no tiene un caso que le permita llevar adelante esa petición de asilo para que rinda el resultado de que es la protección de modalidad de asilo, no lo haga, porque lo que va a hacer es exponerse más bien a un proceso de deportación o de remoción, como lo llamamos nosotros. ¿Por qué es una remoción? Porque entonces aquí empieza la principal diferencia, Eduardo, y quiero educar un poco. La deportación es un acto administrativo por medio del cual no te permito entrar. Deportación, de la puerta te saco. Pero después que tú entraste o que yo te permití entrar, yo no te puedo deportar, yo te tengo que remover. Y la remoción es un acto judicial, es un acto de un tribunal. Por eso es que ese capitán de la aviación está detenido esperando que sea un juez el que ordene su remoción de los Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Entonces, a dónde quiero llegar? No todos los ciudadanos son objeto de deportación, no todos son objeto de remoción. Hay que entender de que el que entró de manera ilegal y no tuvo un proceso, no fue procesado por la patrulla fronteriza o por la patrulla de protección de fronteras, a lo mejor termina sufriendo una deportación, pero aquel que fue procesado y se le dio un ingreso con la figura de el parol humanitario, la I-220A, que es una forma que existe, no puede ser deportado, tiene que ser removido por un juez de migración.
Ok, bueno, súper claro eso. Yo siempre pensé que había sido deportado de Panamá, pero entiendo que no, porque ya yo estaba en Panamá y a mí entonces me expulsaron o me removieron de Panamá cuando me hicieron la jugarreta esta ya hace 10 años para volver Eso a se llama, Venezuela. eso se llama expulsión o remoción, efectivamente. Sí, sí, que en algún momento tendré que pelear eso, porque tengo prohibida la entrada a Panamá. De todos modos, vamos a hablar ahora, en los últimos 5 minutos, vamos a hablar o en los últimos 2 minutos, porque quisiera que en estos 5 minutos, Negar, para no desaprovechar que tú estás acá, antes del programa que tenemos siempre, yo tengo siempre una pequeña tertulia con todas las personas o con la mayoría de los que vamos a grabar. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y también de cómo manejar las expectativas. Entonces quisiera hacer como un cambio acá. No, vamos a dejar en stand-by ahí el tema del TPS y lo que veníamos hablando, para abordar el tema de la situación de Estados Unidos con Venezuela. Yo decía que me molestaba un poco porque vi un tweet, y digo me molesta porque creo que no, definitivamente no lo hacen de mala fe, pero crea desbarajuste, sobre todo en estas personas que quieren interpretar o quieren hacer ver algo para, bueno, mover matrices de opinión. Veía un tuit del congresista Jiménez, Carlos, creo Carlos que Jiménez. Carlos Jiménez, entonces él dice, nuestras tropas están, voy a ver si consigo la imagen y la coloco acá mientras tú estás hablando, nuestras tropas están frente a las costas de Venezuela, y sale un F-18 despegando un portaaviones, sale un bombardero B-2 escoltado también de aviones de caza junto con un A-10, y eso no es la flota que está frente a Venezuela. Él, me imagino, yo aquí haciendo opinología, siendo opinólogo. Bueno, él sencillamente creo que quiso decir, bueno, tenemos tropas, y él pone un video, bueno, del orgullo de la fuerza militar de Norteamérica. Pero claro, tú ves ya a las personas, estos son los buques, los portaaviones, el bloqueo empezó. A mí no me gusta mucho eso. Quería que nos dieras tu apreciación sobre todas estas últimas 3 semanas de locura en cuanto a estos movimientos, Negar, que a todos los que están en Estados Unidos se lo voy preguntando. Mitos y realidades, Mitos Eduardo. y Gracias, realidad, gracias. exactamente. Gracias por la oportunidad. Fíjate, lo que pasa es que como opinólogos somos analizólogos, ¿ok? Ok. Entonces, entonces cuando el Departamento de Estado califica al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, después individualiza a Nicolás Maduro como el líder del Cartel de los Soles, y posterior a ello aumenta la recompensa para la captura y localización, captura y procesamiento de Nicolás Maduro a $50 millones, y hace un despliegue militar para hacer un freno al narcotráfico que está invadiendo a los Estados Unidos. La gente empezó a analizar que ese despliegue militar era para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Y eso no es cierto. Lamentablemente, en el mundo militar y en el mundo policial, conocemos lo que es el pote de humo. El pote de humo no es otra cosa que una lata que tiene humo, que en una operación militar o en una operación policial se lanza para que sirva como para nublar la visión del oponente y poder atacarlo. Hoy en día hay muchas personas vendiendo pote de humo, vendiendo a través de la publicidad situaciones que no están pasando en Venezuela. Al día de hoy, el Departamento de Estado no ha dicho que el despliegue militar que se está haciendo en el Mar Caribe, efectivamente, Venezuela, colida por el norte con el Mar Caribe, es para sacar a Nicolás Maduro del poder. Eso no lo ha dicho el Departamento de Estado. Adicional a eso, el Departamento de Estado al día de hoy ha dicho que tenía 3 buques. Hoy en día la flota es de 8, pero en ningún momento ha dicho que hay submarinos, que hay portaaviones, que está toda la fuerza militar enfocada en las costas venezolanas para sacar a Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que existe un despliegue de una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa como una política para hacerle una guerra al narcotráfico. Eso sí es verdad. También es verdad que en las costas de Puerto Rico están haciendo operaciones navales los Estados Unidos, operaciones militares, ejercicios navales. Eso también es verdad. Pero en ningún momento se ha dicho
que esa operación, con ese portaaviones, con esos aviones de combate, esos aviones caza, están viniendo en las operaciones para el Mar Caribe. Entonces, ¿qué es lo lamentable de esto? Que hayan personas que están ilusionándose con un tuit como, por ejemplo, el del congresista Carlos Jiménez, donde de alguna otra forma está vendiendo humo, y en la venta de humo, la gente lo compra como que ya el día de hoy vamos a salir de Nicolás Maduro porque Estados Unidos va a sacar a Nicolás Maduro del poder. Señores, no sean ilusos, porque el día de mañana que saquemos a Nicolás Maduro porque su cabeza vale 50 millones de dólares, hay otros líderes del cartel de los soles que no sabemos quiénes son, más allá de Diosdado Cabello, de los hermanos Rodríguez, de Tarek William Saab, de Padrino López, que van a seguir operando con la droga en Venezuela. Al día de mañana, Venezuela tiene comprometido por lo menos por 60 años el petróleo con convenios con China, con Rusia, con Irán. Entonces, vamos a estar claros. La idea de todos, en la cual me incluyo y te incluyo, Eduardo, es salir de ese régimen oprobioso, es salir de ese régimen que ha vuelto trizas Venezuela, que ha buscado, apresado, aprendido, desaparecido y asesinado a muchos venezolanos. Pero vamos a estar claros, ¿y quién queda? ¿A quién se le va a dar el poder de gobernar a Venezuela cuando va a terminar siendo un país, lamentablemente, ingobernable por la anarquía que se va a vivir? Y no es que ahorita no exista, es que al no haber gobierno que pueda llevar adelante ese país, va a ser un país anarquizado y que pudiera terminar como Haití. ¿Y por qué como Haití? Porque la guerrilla es la que está tratando de dominar en el gobierno de Haití. Y es una realidad, no la podemos perder de vista. No, es imposible. De hecho, mira, este es el tweet. Yo, mientras tú estabas hablando ahí, coloqué el video. Sale hasta un B-52, un B-2, un A-10. Miren toda esta flota. Ahora no me acuerdo el nombre que le dan a este grupo de tarea. Eso tiene un nombre de acuerdo a sus siglas en inglés. Entonces, lo que quiero aclarar, esta flota o este tweet lo colocó este congresista con la intención de hacer ver, bueno, el poderío naval o el poderío militar de Estados Unidos, pero no significa que son esos los que están frente a las costas de Venezuela. Como muy bien dijo Negar, primero se dio un anuncio de 3 buques, por ahí vienen otros que se están esperando, que van a ser un total de 8 buques, pero eso lo decíamos, eso del submarino nuclear, del portaaviones, eso la gente lo fue añadiendo. Que yo quiero que vayan a Miraflores y que todos queremos y que lo saquen, lo saquen por el cabello, todos lo queremos, pero bueno, hay que tener Por el una cabello y a administración. cabello. Exacto, exacto. Exacto. Pero hay que tener una administración racional de las expectativas. Entonces, bueno, Negar, gracias de verdad por tu tiempo, sobre todo por el tema legal. Por favor, si una persona está en Venezuela y quiere ir a Estados Unidos, si una persona está en Estados Unidos y quiere hablar contigo, si una persona está, bueno, en Estados Unidos y se quiere ir para Australia, para Tasmania, ¿cómo se comunica contigo para que lo asesores? Claro que sí. Más 1-239-486-3100, lo que es igual a más 1-239-486-3100. Ok, ¿tienes alguna página web o algún correo, Negar? Arroba LC en Instagram, y el correo electrónico es negargranado, sin S, arroba granadodavila.com. Sí, ahí Negar con todo el gusto les dirá, bueno, cuál es la herramienta o las opciones que ustedes tienen y estoy seguro que los atenderá de la mejor manera. Negar, quiero agradecer, bueno, además de agradecerte a ti, sabes que tuve una experiencia acá que hace como 2 semanas yo había dicho, bueno, me llegaron buenas noticias, pero luego las compartiré. Yo estaba en la ampliación de mi residencia aquí, yo estoy en trámite de nacionalidad, pero mientras me llega la nacionalidad, estoy en trámite de la residencia de 10 años, ¿no? Y cuando metí los papeles de la residencia por 10 años, me llega una respuesta acá de extranjería diciendo, oiga amigo, sus papeles están parados porque usted tiene antecedentes de Interpol, porque a mí el régimen me colocó en Interpol en el 2014. Entonces, explíquenos qué fue lo que ocurrió aquí.
Como ya a mí en Panamá me pasó eso, antes de que me expulsaran, bueno, chamo, ese día a mí me dio un dolor de barriga, yo Claro. me fui, me vine, tal. Y contacté nuevamente con la gente de consultores Full Prestige, que ellos, además de que me han ayudado durante mucho tiempo con el tema de la declaración de impuestos, al punto de que yo el año pasado, y quiero muy aparte, ellos a mí no me pagan por publicidad, pero es que me han ayudado muchísimo y cada vez que pueda lo voy a recordar. Yo el año pasado con Hacienda tenía una deuda que ascendía, no sé, por el IVA como a los 4.700 euros. Al día de hoy estoy, bueno, listo, digamos que estoy a mano con Hacienda, fue gracias a ellos. Y ellos también me ayudaron con este tema que me salió desde extranjería. Bueno, metimos un requerimiento que ellos explicaron mi situación también desde la parte legal. Y bueno, chamo, gracias a Dios ya me llegó, me respondieron bastante rápido, me dijeron, bueno, todo resuelto, usted puede continuar acá. Así que comuníquense con Negar y si están aquí en España y quieren asesoría, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de impuestos, cómo es este misterio acá que satanizan tanto de ser autónomo, también pueden comunicarse con nuestros amigos de Consultores Full Prestige. Yo voy a dejar acá su correo y su número. Bueno, Negar, eso por hoy, chamo. Estamos pendientes de ir ampliando y de ir haciendo un Seguro. poco más continua tu participación aquí en el programa, porque siempre es bueno tener ahí el punto de vista jurista y legal de un venezolano ya en Norteamérica. Gracias, viejo. Claro que sí. Y bueno, aquí estoy para ustedes, lo que necesiten. Para ti siempre, Eduardo. Para mí es un placer acompañarte. Y un saludo a todos tus miembros de este gran programa. Bueno, gracias a ti, brother. Recuerden a los que están viendo el programa compartir, darle like y de ser útil esta información, pues eso, a multiplicarla para que llegue a manos de todos los venezolanos, sobre todo los que están preocupados en Estados Unidos, porque no debe ser fácil lo que están atravesando. Que tengan una excelente tarde y pásenla muy bien, que yo creo que ese es el primer principio. Que tengan una Gracias. excelente tarde.